Va, ¿qué onda? Buenas noches. De forma ideal, el tema que sigue en relación al libro es la parte de músculos del rostro, pero la verdad es que considero que es un tema muy largo y poco rentable, entonces lo vamos a omitir y si da tiempo, pues regresamos, ¿vale? Entonces, cositas que sí son útiles para cuestiones de su examen es, por ejemplo, la distribución. Pues la función de los músculos del rostro, pues para poder expresar, para poder ayudar a ciertas cuestiones de la fonación. Pero algo que quiero que entiendan es que al menos el rostro sí se divide la inervación en dos porciones. Uno es la parte sensitiva y otra es la parte motora. Entonces, cuando hablamos de la parte sensitiva relacionada al rostro, nosotros vamos a pensar en el trigémino, que es este de acá. El trigémino, como platicábamos ayer, es el quinto par craneal y este se divide en tres porciones. La porción oftálmica, la porción maxilar y la porción mandibular. Este, entonces, esa es la porción sensitiva. Cuando llega a fallarse por algún, no sé, algún síndrome o alguna masa que esté comprimiendo el trigémino, entonces son pacientes que van a perder la sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, vamos a empezar en el trigémino. ¿Y cuáles son estas ramas? Ya dijimos oftálmica, maxilar y mandibular. Si se dan cuenta, muchas de estas ramas del trigémino atraviesan orificios que ya mencionamos. Por ejemplo, dentro de las tres ramas del trigémino hay una que es la supraorbitaria, ¿no? Y vemos cómo la supraorbitaria pasa por dónde, por la escotadura supraorbitaria que ya habíamos mencionado. Entonces vemos cómo el supraorbitario, el supratroclear son nervios sensitivos que se van hacia la parte de la frente, pero también tenemos, por ejemplo, el infratroclear o el nasal externo que van a dar sensibilidad a estas porciones del rostro. Por otro lado, tenemos el maxilar y el maxilar sale por los orificios que mencionábamos ayer en la vista lateral. Si bien también salen por el infraorbitario para dar inervación a toda esta área de acá y porciones superiores de las piezas dentales, vemos que también hay un cigomático facial y un cigomático temporal que dan inervación a las áreas del cigomático. Si hablamos, por ejemplo, del área de la sien, pues es entonces el cigomático temporal el que vemos que da inervación. Cuando hablamos de inervación de los dientes de abajo, encontramos ramas del mandibular, ¿no? Por ejemplo, chequen cómo hay un nervio mentoniano que sale por el agujero mentoniano y que da inervación sensitiva a esta parte baja de la cavidad bucal. También tenemos un nervio bucal que vamos a ver más adelante y que da inervación a la parte de las mejillas. ¿Qué es lo que quiero que entiendan con esta diapositiva? No es que se aprendan las ramas ya de una vez, porque de hecho hay una clase específica para puros nervios este, de las fosas infratemporales y demás. Este, pero lo que quiero que entiendan es cómo este nervio, el trigémino, pues da inervación sensitiva al rostro. En no confundir con este nervio es el nervio facial y es de las cosas más preguntadas de su examen. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, trigémino y sus tres ramas, cuando hablamos de motricidad, el nervio facial. Entonces, el nervio facial da una rama hacia adelante una vez que sale de la cavidad craneal, se va hacia adelante, se va hacia anterior y me va a dar cinco ramas, ¿vale? Entonces, la mnemotecnia es ponerse prácticamente la mano a un costado del rostro y nombrar cada dedo con una de las ramas que hay, ¿no? Por ejemplo, la rama más superior es la rama temporal y es aquí en donde está la trampa, porque de repente en los exámenes pasa con mucha frecuencia que intentan confundirlos con esta rama. En los exámenes, en vez de ponerles ramo temporal, les ponen ramo frontal. Entonces, ojo, ¿vale? Para cuando hablemos de las ramas del nervio facial, es el temporal el que nos interesa. De ahí tengo el nervio cigomático, que obviamente va a dar inervación a los músculos que estén en esa área. De ahí tengo la rama bucal, de ahí la rama marginal de la mandíbula y por último el ramo cervical, ¿vale? Algo que es importante, chequen cómo está esta glándula, que es la glándula parótida, y por dentro de la glándula parótida atraviesa el nervio facial. Esa es otra pregunta que de repente puede llegar a ser trampa, porque a pesar de que el nervio facial atraviesa la parótida, el nervio facial no tiene nada que ver en cuestiones de irrigación con la parótida, ¿vale? Si es importante esta relación, sí, porque si yo tuviera, por ejemplo, alguna tumoración en la parótida, que son bastante frecuentes, al menos aquí en donde estoy haciendo la residencia,
Lo que dificulta hacer una disección, lo que dificulta retirar la parótida es justamente la inervación con el facial, porque si por alguna razón ustedes al momento de estar disecando, de estar quitando la parótida, lesionan alguno de estos nervios, pues obviamente van a dejar paralizada alguna porción del rostro del paciente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que sí, no hay ninguna relación funcional entre el nervio facial y la parótida, o sea, el nervio facial no inerva nada de la parótida, pero su relación de que atravesada la parótida por el nervio facial, pues sí es importante al momento de disecar, ¿no? Imagínense que, no sé, en el futuro se dedican a la cirugía oncológica o algo así, entonces ese sí es un detalle importante. Entonces, a modo de Dora la exploradora, pues tengo yo entonces un ramo temporal, un cigomático, un bucal, un marginal de la mandíbula y un ramo cervical. Y esos ramos sí se los tienen que saber, sí o sí. De hecho, si no mal recuerdo, esta es la única diapositiva en donde viene esa imagen, entonces apréndansela porque pues es bastante importante. Denme un segundo, dejen contestar un mensaje porque me salió algo por acá, pídase. Va, entonces, pues eso es lo relevante de este diapo. Esta es otra imagen de cómo es la distribución del trigémino. Entonces dijimos que el trigémino pues es pura sensibilidad, ¿no? Entonces chequen cómo de la parte anterior del cuero cabelludo, la parte anterior de la oreja, la parte superior del contorno de la mandíbula, pues es territorio del trigémino, ¿vale? Entonces chequen cómo se va dividiendo en tres regiones. Esto es relevante, sí, para la parte clínica, ¿vale? Entonces, al momento de que ustedes estén haciendo una exploración neurológica, tienen que evaluar los 12 pares craneales y dentro de esta evaluación de los 12 pares craneales, pues incluye revisar las tres ramas del trigémino. Si bien yo les recomiendo nada más aprenderse de primera instancia que es un oftálmico, un maxilar y un mandibular, con el tiempo y conforme vayan avanzando en su práctica, van a ir identificando cómo explorar, por ejemplo, pues al momento de que estén tocando la frente, la parte superior de la nariz, saber que es el oftálmico el que estoy revisando, si estoy revisando el párpado inferior, parte de la sien, identificar que estoy valorando el maxilar, ¿no? Incluso el labio o los dientes de arriba, pues son por el maxilar, la cuestión de la sensibilidad. Y la parte de la sien, ¿no? Perdón, la parte por delante de la oreja y la parte de la mejilla, el labio inferior, pues es por el mandibular. Algo que es importante y que vamos a mencionar más adelante es que esos tres nervios son sensitivos, pero uno de estos tres también es motor. Y el que es motor es el mandibular, ¿vale? Entonces les digo, cuando veamos fosas, que es de los temas más complicados, vamos a regresar a esta parte, pero para al menos para que tengan una idea, ¿no? Nuevamente vemos cómo están las cinco ramas del facial, ¿no? Que es el temporal, el cigomático, el bucal, el marginal de la mandíbula y el cervical. Hay otras subramas, que por ejemplo tengo yo la rama temporofacial y la rama cervicofacial, ¿no? Y ya de estas pues van saliendo diferentes ramas. No es tan preguntable, pero pues sí es importante, o al menos que lo tengan dentro de su catálogo de conocimientos, no se les quita nada. Entonces, partiendo de esto, chequen cómo entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un agujero que se conoce como agujero estilomastoideo. Esa es pregunta de examen, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama el orificio que está entre la estiloides y la mastoides? Agujero estilomastoideo. ¿Por qué es importante este estilomastoideo?
porque por ahí sale el nervio facial. Y una vez que sale el nervio facial, me va a dar dos ramas importantes, una que se va hacia adelante y otra que se va hacia atrás. La que se va hacia atrás, pues es la auricular posterior, porque se va hacia atrás de la oreja, por eso se llama auricular posterior. Y la parte delantera, que ya dijimos que se divide en dos, en la temporofacial y en la cervicofacial. ¿Vale? Hay una extra que vamos a ver en cuello, que va a ser para un músculo que se conoce como músculo digástrico, pero eso lo vemos igual más adelante. Entonces, nervio facial sale por el agujero estilomastoideo, me da una rama posterior, que es la auricular posterior, me da una rama anterior que se divide en ramo temporofacial y cervicofacial. Y vemos que del temporofacial sale la rama temporal, la cigomática y parte de la bucal. Y vemos que del cervicofacial sale la bucal, parte de la bucal, marginal de la mandíbula y ramos cervicales, ¿vale? Y estos dijimos no son nervios de sensibilidad, sino que son motores, ¿vale? Entonces, si se lesionan, ¿cómo se va a ver clínicamente en el paciente? Pues con una parálisis, con una asimetría en el rostro, ¿vale? Este, esto es de la cuestión de irrigación. Va a ser poco entendible porque igual más adelante hay otro capítulo en donde vamos a hablar de las ramas de la carótida externa y de las maxilares, pero hay cositas que sí se pueden entender, ¿vale? Entonces, dentro de las cositas que sí quiero que entiendan es al menos cómo es la distribución de ciertas arterias. Déjenme ver, que se voy a quitar esto, ok. Entonces, partiendo de aquí, tengo yo una carótida común, es esta que están viendo acá, y se dan cuenta, se divide en dos partes. En una carótida interna, que se pierde aquí por detrás, si se dan cuenta ya no se logra ver su recorrido, porque la carótida interna solo tiene ramas dentro del cráneo, y otra que es la carótida externa. Entonces, de la carótida común salen dos, la carótida interna y la externa. Como dato importante y dato de examen, la carótida común se divide en sus dos porciones a la altura de la cuarta vértebra cervical o C4, como se dice pues, más rápido, ¿no? Entonces, a nivel de C4 se divide en dos, en interna y en externa. Y de la externa van a ser diferentes ramas, pero de las que nos interesan, pues es esta que es la facial. Entonces, chequen que en su cara anterior sale la facial y de la facial vemos que primero pasa por dentro de la mandíbula y a la mitad de su cuerpo se va hacia exterior. Sigue ascendiendo en dirección hacia la porción lateral de los labios y al momento de alcanzar esa región se divide en dos arterias labiales, una labial superior y una labial inferior. Vemos que la facial sigue su recorrido hasta dar la arteria nasal lateral para los laterales de la nariz, pero ahí no termina su recorrido porque sigue hasta que llega al ángulo interno del ojo, dando la arteria angular. De todo este choro, ¿qué es lo relevante? Pues identificar que tengo yo la rama facial que se divide en una labial superior e inferior, en una nasal lateral y la rama terminal, que de hecho esa es la pregunta más frecuente, que es la arteria angular. Entonces, en un examen yo les pregunto cuál es la arteria terminal de la arteria facial, la respuesta es angular, ¿vale? Entonces me da cuatro ramas la facial a nivel del rostro. Dijimos que es la labial inferior, superior, lateral, la nasal lateral y la angular, ¿vale? Y de esas cuatro que les acabé de mencionar, la rama terminal es la angular. ¿Por qué se llama angular? Porque da irrigación al ángulo interno del rostro. Yo esto lo relaciono como la zona del cubrebocas. Si ustedes se ponen este, un cubrebocas, pues va a cubrirle toda esta parte de acá. Y si se dan cuenta, toda la región que cubriría el cubrebocas es la región a la que la arteria facial da irrigación, ¿vale? Entonces, nuevamente, facial, labial inferior, labial superior, lateral, nasal lateral y angular, que es la rama terminal. De ahí vemos las ramas terminales. Si bien mi carótida externa tiene siete ramas, para la cuestión del rostro me interesa la facial y me interesan estas terminales. Una es las temporales, ¿no? ¿Vale? Entonces, la carótida externa tiene dos ramas terminales. La maxilar, que no se logra ver en esta imagen, apenas se logra ver su silueta, y las temporales, ¿vale? Las temporales superficiales. Entonces, de estas temporales superficiales, pues van a salir estas ramas temporales, ¿no? La anterior, la media y la posterior.
Eso de anterior, medio y posterior, si no mal recuerdo, el Grey no lo menciona, solo te las menciona como temporales superficiales. Pero de este tronquito de la temporal superficial sale esta que atraviesa todo el rostro, que si se dan cuenta pasa por arriba del arco cigomático, ¿vale? Entonces, esta arteria, este, se llama transversa de la cara, ¿vale? Entonces, esta también es de las más importantes para la irrigación del rostro. ¿Cómo se las van a preguntar en el examen? Les van a preguntar cuál de las siguientes arterias no forma parte de la irrigación del rostro. Entonces, ustedes tienen que recordar que la transversa de la cara, la facial con su labial inferior, superior, nasal lateral, angular, pues son de las que forman parte, ¿vale? Y al menos son de las que, si se dan cuenta, vienen de la carótida externa. ¿Vale? Si no logramos identificar todo el recorrido de la carótida externa, chequen cómo aquí está la carótida externa, me da la facial, me da una labial inferior, una superior, una nasal lateral, una angular. Sigue su recorrido, da su rama terminal, una de sus dos ramas terminales, que es la temporal superficial, y esta temporal superficial me da esta transversa de la cara, ¿vale? Y también me da, pues, sus respectivas ramas temporales superficiales, ¿no? Que son estas de acá. ¿Vale? Entonces chequen cómo vamos irrigando. Y esto es hablando de la carótida externa. La carótida interna dijimos que no tiene ninguna rama a la altura externa del cuello, ¿no? Pero una vez que entra, porque la carótida externa, interna que diga, va siendo, déjame ver si hay una imagen por acá. No, pues bueno. Entonces la carótida interna ingresa al cráneo, hace todo un recorrido, llega hasta la órbita y de ahí da otras ramas que van hacia afuera, que aquí entraría, por ejemplo, la supraorbitaria, la supratroclear, ¿vale? Entonces, chequen cómo de este punto de acá donde entró, pasa todo por dentro para al final dar también ramas que van a apoyar a la irrigación del rostro. Entonces, también vamos a encontrar una supraorbitaria y una supratroclear, ¿vale? Son arterias que dan irrigación al rostro, pero que ya no vienen ni de la transversa de la cara, ni de las temporales superficiales, ni de la transversa de la cara, ni de la facial, ¿vale? También tenemos otras dos ramas, que son ramas de la arteria maxilar. La arteria maxilar la vamos a ver igual más adelante, sus 15 ramas de la maxilar las vamos a ver más adelante. Pero con que ustedes identifiquen la arteria cigomático-temporal y cigomático-facial, pues me doy por bien servido, ¿no? Va, que va. Entonces, es así como está irrigada el rostro, está también inervado el rostro, de lo poquito que podemos comentarles. Otro tema que es importante es la parte del cuero cabelludo, que es lo que les van a preguntar del cuero cabelludo, lo que les encanta preguntar año con año, cómo está distribuido por capas, porque así como en el tórax les encanta las capas de los espacios intercostales y del abdomen también, de afuera hacia adentro, les encanta igual preguntar sobre esto. Entonces, la mnemotecnia para aprenderse las capas es scalp, haciendo referencia a S de skin, de piel, ¿no? Después de la piel tengo tejido conjuntivo denso, ¿vale? Después del denso tengo yo la aponeurosis y de la aponeurosis tengo este el tejido conectivo pero laxo. Y por último tengo el pericráneo. El pericráneo es una forma, otra forma de llamarle al periósteo. Si ustedes recuerdan las clases que tuvimos en aquel entonces de generalidades, mencionábamos que el periósteo pues, es una cobertura que tienen los huesos, es un tejido conectivo que tienen los huesos, que aporta tanto para la nutrición del tejido óseo, tanto para la sensibilidad, etcétera. Entonces, el cráneo, pues al ser hueso, también tiene periósteo y este periósteo se conoce como pericráneo. Entonces tienen que aprenderse todas estas capas porque de igual, como les van a preguntar, de las siguientes estructuras, ¿cuál forma o cuál no forma parte de las capas del cuero cabelludo? O de las siguientes incisos, ¿cuál no es el correcto? Y les ponen varias opciones con un listado de múltiples opciones en donde cada opción al menos tiene una estructura que está mal, ¿vale? Entonces... Esto sí tienen que recordarlo. ¿Qué es lo que más les confunde de repente con esto? Pues los dos tejidos conectivos. Recordar entonces que el denso es el que está más afuera y el laxo es el que está más adentro. Y que en el denso es en donde vamos a encontrar los diferentes vasos sanguíneos, ¿vale? Porque un detalle importante es que el cuero cabelludo sangra muchísimo. Entonces, respecto a la inervación del cuero cabelludo, vemos que por delante tiene ramas
del oftálmico, que sería la supraorbitaria, que estoy marcando de negro, y la supratroclear, que está aquí más abajo. Pero cuando vemos en la parte del cuero cabelludo de atrás, vemos que ya no es el trigémino el que está participando. Vemos que son ramas cervicales, principalmente. ¿Cuál? El nervio occipital mayor. ¿Vale? Entonces, si me preguntan de inervación del cuero cabelludo, pues la respuesta es, sigo, infraorbitarios, infratroclear y occipital mayor, ¿vale? De la irrigación es un poquito más complicada. Para eso hay que imaginar lo que lo estamos viendo desde arriba y lo vamos a dividir en cuatro porciones, ¿vale? Entonces lo vamos a dividir en cuatro porciones. Va. Entonces, esto será la porción anterior, esta será la porción posterior. ¿Y cómo nos los vamos a aprender? Dejen que minimizar esto. Va. Entonces, por delante voy a tener yo la supratroclear y voy a tener la supraorbitaria, ¿vale? Entonces, por delante, supratroclear y supraorbitaria, que sabemos que son ramas, pues son ramas terminales, por así decirlo, de la carótida interna, ¿vale? Por los laterales voy a tener yo las temporales superficiales, que son estas que están viendo aquí, ¿no? Las temporales superficiales. Y en la parte de atrás voy a tener yo la auricular posterior y la occipital. Chequen aquí la auricular posterior, que vemos que pasa por detrás de la oreja, pero también vemos la occipital, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la cual el cuero cabelludo sangra tanto. Porque si se dan cuenta, pues estas las temporales superficiales de dónde vienen, de la carótida externa. Lo mismo pasa con la auricular posterior y con la occipital. Mientras que las de adelante, la supraorbitaria y la supratroclear, pues vienen al final del día de forma indirecta de la carótida interna. Entonces, el cuero cabelludo sangra muchísimo. ¿Por qué lo recalco tanto esto? Porque no es poco frecuente que algún consultorio llegue un paciente con un sangrado del cuero cabelludo y diga, no, pues la verdad es que no es tan importante. Y no, la verdad es que a mí sí me ha tocado ver gente chocada, este, por la cantidad que ha perdido de sangre, nada más por una herida del cuero cabelludo. Entonces, ¿se debe de minimizar un sangrado del cuero cabelludo? La verdad es que no, sí es un sangrado importante, ¿vale? Entonces, para que no les digan y no les cuenten, entonces como resumen, por delante supratroclear y supraorbitaria, en los laterales temporales superficiales y en la porción posterior occipital y auricular posterior, ¿vale? Entonces, y ya respecto a la inervación, pues dijimos que van a ser igual las supraorbitarias, los supratrocleares y el auricular y el occipital mayor, ¿vale? Y el occipital mayor. Respecto a las capas, pues dijimos que es scalp, piel, conjuntivo denso, aponeurosis, conjuntivo laxo, pericráneo. Y aquí el más importante, por así decirlo entre comillas, pues es el denso porque a esa altura vamos a encontrar los vasos sanguíneos que acabamos de mencionar, ¿vale? Entonces, eso es lo importante del cuero cabelludo. ¿Qué otra cosa es relevante? Pues cómo están distribuidos los nódulos linfáticos. Alrededor o pues en toda esta base del cráneo vamos a encontrar diferentes grupos de ganglios linfáticos que van a tener el nombre en relación a la parte del hueso que estén tocando. Por ejemplo, aquí están tocando el mentón, entonces se conocen como submentonianos. Aquí están tocando el cuerpo de la mandíbula, entonces se llaman submandibulares. Aquí están a la altura de la parótida o por delante de la oreja, entonces son parotidios o preauriculares. Aquí están tocando la apófisis mastoides, entonces son posauriculares o mastoideos, como lo marca el libro, y aquí están tocando el hueso occipital y por eso se llaman nódulos occipitales, ¿vale? Esto es relevante, sí. Cuando tienen algún proceso infeccioso, y esto sobre todo lo ven más en niños, imagínense que tienen, no sé, algún granito por aquí que se les infectó, pues obviamente los ganglios al formar parte del sistema inmunológico van a estar inflamados, ¿vale? Entonces, también durante alguna infección de garganta, ¿no? En una faringitis, pues dentro de los criterios clínicos para el diagnóstico de entre si es bacteriano o viral, está la adenopatía. Entonces, la adenopatía prácticamente, ¿qué es? Pues la inflamación de estos ganglios, ¿vale? Porque en sí pues deben de medir menos de 1 centímetro y demás, no deben de ser dolorosos, pero cuando ustedes pues hagan una valoración, ¿no? De algún proceso inflamatorio o infeccioso a nivel de la cabeza, pues sí es relevante que ustedes toquen y chequen que no hay algún ganglio por ahí patológico, ¿vale? Entonces,
De esto que tengo que aprenderme, pues nada más los nombres, ¿vale? O sea, de todo este choro que les dije de que la importancia clínica de estos ganglios, pues la verdad es que para su examen con que se sepan el nombre es más que suficiente y para la vida, pues que sepan dónde están ubicados. Entonces, mentón, debajo de la mandíbula, delante de la oreja, detrás de la oreja y la parte occipital, ¿vale? Desconozco si hay alguna estadística, pero al menos en la experiencia que tengo, la mayoría de los que se palpan son los que estén delante de la oreja. Rara vez me ha tocado palpar alguno que esté por detrás, a no ser que sea una infección en el oído. Eso sí, te generan adenopatías mastoideas, ¿no? Pero va. Entonces, eso es lo más relevante del cuero cabelludo. De hecho, esto igual no lo iba a mencionar, pero pues sí hay datos importantillos de aquí. Entonces, por eso fue que no me animé a excluir esta parte. De ahí uno de los temas más importantes es la cuestión de la órbita. La clase de ayer les decía de cabeza y cuello, que ustedes se den cuenta de que es una cajota, que es el cráneo, con cajitas más pequeñas, por ejemplo, la cavidad orbitaria, la cavidad auditiva interna, la cavidad nasal, la cavidad bucal. Este, con que identifiquen eso es más que suficiente, porque, pues si bien ayer hablamos de la caja más grande, que es el cráneo, ahora toca hablar de una de las cajitas chiquitas que es la órbita. Entonces, la órbita, bien podemos imaginarlo como una pirámide, ¿vale? Que en su contorno, o sea, hay que, pues, identificar ciertas cosas. Este borde que están viendo aquí, este que tiene color rojito, naranja, morado, verde, eso que están viendo aquí es el reborde, o sea, es el puro borde orbitario, ¿vale? Y este borde orbitario, pues hay dos, hay un borde superior, borde inferior, borde medial, borde lateral. Y lo que quiero que identifiquen es lo que quiero que identifiquen es, pues, qué huesos forman parte de. Porque si hablamos del borde superior, es el frontal el que participa. Si hablamos del borde medial, es el hueso maxilar el que participa en su mayoría. Si hablamos del borde inferior, vemos que es parte del maxilar, pero también del cigomático. Y si hablamos del borde lateral, vemos que es el frontal y también el cigomático. Entonces, no confundir el borde con las paredes, porque las paredes ya son estas que están delimitadas aquí con negro, ¿no? Este sería el techo, este sería el piso, la pared medial y la pared lateral, ¿vale? Entonces, apréndanse el borde. Entonces, borde tiene igual cuatro porciones: la porción superior, la porción inferior, la porción medial y la porción lateral, ¿vale? Entonces, igual, a modo de Dora la Exploradora. Arriba está el borde superior, que está formado únicamente por el frontal. El borde medial está formado únicamente por el maxilar. El borde inferior, aquí son dos huesos, ¿no? Maxilar y cigomático. Y el borde lateral, igual son dos huesos, que sería el cigomático y el frontal. Cuando hablamos ahora de techo, vemos que el techo en su mayoría está formado por el frontal, pero también por esta pequeña porción del esfenoides, ¿vale? Por esta pequeña porción del esfenoides, que incluiría parte de lo que es el ala menor. La pared medial, vemos que está formado por tres huesos: este que es el etmoides, este que es el lagrimal y este que es el maxilar. El piso, vemos que está formado por una pequeña porción del palatino y en su mayoría, pues vemos que está formado por el maxilar. Y cuando hablamos de la pared lateral, vemos que en su mayoría está formada por el ala mayor del esfenoides y el cigomático, ¿vale? Entonces yo les comentaba que esto es una pirámide porque pues tiene sus cuatro paredes, sus cuatro lados, ¿no? Tiene una base cuadrangular, pero también tiene que tener un vértice y este vértice está formado por el conducto óptico, ¿vale? Entonces la punta, que sería la parte de acá, es aquí donde está el nervio óptico. Ahora, otra cosa o detalle que es importante es que los ejes de la órbita no son los mismos ejes que el del ojo. Suena muy formal esa definición, pero lo que quiero que chequen es cómo esta es la pirámide, ¿no? Aquí estaría el borde, aquí estaría la pared lateral, la pared medial, ¿no? El techo y el suelo no se pueden ver por la perspectiva. Aquí estará el vértice, que es el conducto óptico. Pero chequen cómo este eje de la órbita no corresponde a este eje del ojo, ¿vale? Son dos ejes que no están alineados, que están desalineados igual para que lo tomen en cuenta. Y esta órbita está rellena de grasita, ¿vale? Hay grasa alrededor de todo el, del globo ocular que va a estar, pues, metido aquí también.
Esta imagen, ¿por qué está metida aquí? Porque hay dentro de Nunca me ha tocado verlo, eso sí, nunca me ha tocado verlo en la vida real. Pero para cuestiones de exámenes, estas cosas les encanta preguntar. Ah, no, sí, me tocó ver una vez, sí, cierto. En alguna ocasión nos tocó un niño que estaba jugando en su bicicleta, se le descompusieron los frenos y se estampó contra un taxi, ¿vale? La verdad es que sí fue un caso bastante delicado y triste, pero el punto para cuestiones clínicas y de enseñanza es que tenía justamente este atrapamiento. Tú le pedías al paciente que mirara hacia arriba y solo un ojo podía hacer la acción, mientras que el otro pues se quedaba paralizado. Uno pensaría, pues, ¿a qué le pasó, no? ¿Hay algún daño neurológico o así? Y podría ser, pero la causa más frecuente es que se haya fracturado el piso de la órbita, ¿vale? Entonces, como como debajo de este piso tenemos un espacio lleno de aire que es el seno paranasal maxilar, esta pared es muy delgada. Entonces, con pequeños traumatismos, ya sea por ejemplo el caso de este niño que se estampó contra la puerta del taxi, o en algunos casos clínicos a veces nada más le ponen que los golpearon con una pelota de voleibol, de béisbol que diga, y se quedó con este atrapamiento. Lo que pasa es que se fractura esto y al momento de que se fractura, pinza en los músculos que están relacionados con el movimiento ocular. Entonces sucede este atrapamiento o este pinzamiento de la musculatura del ojo y por lo tanto se ve afectada la movilidad del globo ocular, ¿vale? Otro detalle que es importante de esta imagen es que si bien ya mencionamos cómo está distribuido el borde óseo, cómo están distribuidas las paredes, también hay pequeños detalles como esta de acá. Este de acá es el surco nasal, lagrimal, perdón, y este surco lagrimal tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. La pared anterior es importante que identifiquen que está formada por el maxilar, mientras que la pared posterior de este surco está formado por el hueso lagrimal, ¿vale? Y dentro de esto voy a tener yo el saco lagrimal. Ojo, ojo, porque cuando cuando yo no estudiaba nada de medicina, yo creía que la glándula lagrimal, dentro de mi ignorancia, estaba en esta porción medial, o sea, en la parte media del ojo, cerca de la nariz, porque pues las lágrimas salen de ahí, ¿no? O sea, no estaba tan loco yo, pues, ¿no? Pero no, la glándula lagrimal está aquí, ¿vale? Entonces, aquí hay una fosa lagrimal, no confundir surco, el surco es esto de acá, la fosa es esta de acá que está en el frontal, no se logra ver muy bien en la imagen porque de hecho ni la dibujan, pero aquí hay una fosa que se llama fosa lagrimal y es ahí en donde descansa la glándula lagrimal, ¿vale? Entonces, las lágrimas se producen de afuera y si ustedes se dan cuenta, cuando parpadean, el párpado se cierra primero de los lados. Se va cerrando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y al final se cierra la parte interna. Entonces, lo que hace el párpado es barrer todas estas lágrimas de la porción superior externa a la inferomedial, ¿vale? Entonces, las lágrimas se producen aquí, se acumulan acá, son empujadas y se forma aquí un lago lagrimal, ¿no? Todas las lágrimas se acumulan aquí. Al momento de que parpadean, las lágrimas son impulsadas hacia estos puntos lagrimales, ¿no? Que van a ingresar al canículo lagrimal para poder meter su contenido en el saco lagrimal. Y del saco lagrimal hay un conducto que conecta la cavidad orbitaria con la cavidad nasal, que se llama canal nasolagrimal. Aquí dice lacrimonasal. Para el libro, para el gray es nasolagrimal, ¿vale? Entonces, este se empuja y llega a a la cavidad nasal, ¿vale? Pidos, déjenme contestar un mensaje súper rápido porque estoy checando unas cosillas.
Va, entonces, este, pues les digo, ¿no? O sea, entonces las lágrimas se acumulan aquí, son empujados hacia los canalículos, el superior y el inferior, para que lleguen al saco lagrimal y del saco lagrimal se mueven hacia la cavidad nasal, ¿vale? Es por eso que cuando están llorando, o sea, si hay lágrimas que se derraman en su bello rostro, ¿no? Pero también hay lágrimas que salen por la nariz, ¿no? Como de repente es porque estoy moqueando tanto. Bueno, no es moco, bueno, parte sí, parte no. Lo más líquido que logran sacar por la nariz son lágrimas, ¿vale? Lágrimas que vienen de la parte del saco lagrimal, ¿no? Hacia la cavidad nasal. ¿Y cómo se conectan esas dos cavidades entonces? Por medio del canal nasolagrimal. Entonces aquí se vuelve a cumplir lo que les decía al inicio de la clase de ayer, ¿no? Muchas de las cosas se resumen en entender cómo una cavidad se conecta con otra. Por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo la cavidad orbitaria se conecta con la cavidad nasal por medio del canal nasolagrimal, ¿vale? Entonces, otra cosa que se me olvidó mencionarles es este pequeño espacio que vemos. Yo les comentaba que este detalle de acá es el ala menor y esta otra de acá es el ala mayor. Y entre el ala mayor y el ala menor encontramos esta fisura, que es la fisura orbitaria superior. Entonces, la fisura orbitaria superior es este espacio, este estrechamiento que está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, y por aquí van a pasar diferentes estructuras que ayer ya mencionamos, que es el par craneal 3, 4, el 5, 1 y el 6 junto con su vena oftálmica superior, ¿vale? Entonces eso no la noten, no se estresen, no entre diapositiva igual se las enseño para que no se estresen, ¿va? Entonces también así como tengo una fisura orbitaria superior, tengo una fisura orbitaria inferior, que es hasta entre el ala mayor del esfenoides y parte de lo que es el maxilar, ¿vale? Esta sería la fisura orbitaria inferior. Va, que va. Y bueno. Ya ahí una vez que ya hablamos de cómo está compuesta la órbita, pues hay que ver cómo está compuesto el resto de estructuras que le van a dar sostén a su ojillo. Entonces, dentro de todo esto, tenemos el párpado, ¿va? Entonces, igual, a raíz, a forma de todo lo que han estado viendo, no sé si se han dado cuenta, pero a los doctores de anatomía les encanta que les mencionen las capas de lo que sea. Entonces, lo mismo pasa con el párpado. Así como el abdomen, el tórax tienen sus capas, el párpado también tiene sus capas, y así como los otros empiezan con la piel, este también empieza con la piel. Entonces tengo yo lo que es la piel y debajo de la piel tengo pues el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa, pues, ¿no? Y de ahí del tejido celular subcutáneo tengo yo musculatura, ¿vale? Este músculo que es el músculo orbicular del ojo, que ahorita vamos a ver que tiene dos porciones. Y de ahí chequen cómo viene el periostio, que hace rato mencionábamos que cuando está en el cráneo se conoce como pericráneo, pero cuando llega a la órbita, pues adivinen cómo se llama, periórbita, ¿vale? Entonces, el periostio va cambiando de nombre en relación a la porción del hueso que esté tocando. Si es el cráneo como tal, es pericráneo. Si es el hueso que forma la órbita, se conoce como periórbita. Entonces, se va a cerrar la sala, nos tomamos 10 minutos de descanso y ya después nos conectamos. Les aviso cuando ya esté la sala de nuevo para continuar, ¿vale? Va, pues. Para.